La repentina desaparición de la joven de 21 años Julie Ann González puso en alerta a toda la comunidad de Austin, Texas. Lo último que su familia supo de ella fue a través de una serie de publicaciones que hizo en sus redes sociales el 26 de marzo de 2010, en las que expresaba su malestar y su deseo de rehacer su vida en otra parte. No podían dejarse engañar por lo que leían. Tenían el presentimiento de que en realidad no era ella quien los había escrito, porque sabían que Julie jamás compartiría asuntos de su vida personal en esos medios, pero sobre todo, de que sería incapaz de marcharse sin su hija de 1 año. Pero las autoridades policiales tenían sus dudas. No había elementos que indicaran que se trataba de una desaparición forzada. Durante meses, la familia quedó desamparada, viéndose obligados a llevar adelante su propia investigación. Fue la prensa la que los acompañó en la desesperación y la que les dio la posibilidad de encontrar el giro que el caso necesitaba para que de una vez por todas las autoridades prestaran la atención que requerían. Descubrieron que las pruebas que no habían visto al principio siempre habían estado delante de sus ojos y que además comprometían a una persona muy cercana a la joven desaparecida. La investigación que condujo a las autoridades hacia el agresor marcó un precedente en materia criminal, pero un interrogante permanece abierto hacia el día de hoy. ¿Dónde está el cuerpo de Julie Ann González? Buenas noches, bienvenidos al Criminalista Nocturno. Julie Ann González nació el 16 de octubre de 1989 en Austin, Texas. Sandra, su madre, tenía 18 años al momento de su nacimiento y no estaba en una relación con el padre de la niña. Aunque sabía que tenía un gran desafío por delante, estaba fascinada por la idea de ser madre. En cuanto Julie Ann llegó a su vida, se entregó por completo a su cuidado. Julie Ann vivió toda su infancia en la zona rural, a unos 45 minutos de la ciudad. Todo el tiempo estaba rodeada de su familia, que también estaba encantada con su llegada. Cuando tenía 7 años, nació su hermana Samantha. Desde ese momento, se convirtieron en confidentes inseparables. Julie era parte de una familia numerosa en la que predominaban las mujeres y que había logrado construir lazos estrechos. Sus tías Dora y Margarita tenían una gran influencia sobre ella. Julie era atenta, cariñosa y la que lograba que todos se mantuvieran unidos, ya que había sido la primera bebé de la familia. Desde pequeña, se sintió cómoda con la escritura. Solía anotar sus pensamientos en cuadernos o llenar sus páginas con historias que salían de su imaginación, pero sobre todo, le gustaba escribir cartas a sus seres queridos. Esta terminó por convertirse en su pasión. De grande se imaginaba siendo periodista, pero en todo momento, supo que para lograrlo, tendría que hacer un gran esfuerzo. Julie era ambiciosa, estaba determinada a luchar contra lo que fuera necesario para alcanzar sus metas. Por eso cuando llegó a la adolescencia, comenzó a trabajar en el puesto de tacos que su abuelo había montado años atrás y que se había convertido en el negocio familiar. Allí, además de ser su primera experiencia laboral, tuvo un primer encuentro con el amor. Julie se enamoró de Aaron, un compañero de trabajo que tenía 23 años. La química que existía entre ellos estaba traspasando los límites de la amistad. Fue cuando su madre vio que era momento de intervenir. No creía que Aaron fuera un mal muchacho, pero no dejaba de ser un mayor de edad con una menor, y consideraba que podía resultar una distracción sobre los planes de su hija. Sandra despidió a Aaron y le pidió que dejara de buscar a Julie. La relación terminó antes de haber iniciado. Julie no tuvo más alternativa que seguir adelante y concentrarse en sus estudios. Pero estaba dispuesta a dar un paso más allá. Tenía bien claro que trabajar en el negocio familiar por el resto de su vida no era una opción. A los 16 años, tomó la decisión de mudarse al centro de Austin, hospedándose en la casa de su tía Dora. Terminó sus estudios en la secundaria Crackett, al sur de la ciudad. Allí comenzó a escribir artículos para el periódico escolar, pero pronto
esas historias fueron reemplazadas por cartas de amor, que iban dirigidas a George de la Cruz, su nuevo novio. Los jóvenes se habían conocido en clases y se enamoraron por completo. Cuando Julie lo presentó ante sus amigos y familiares, todos se mostraron sorprendidos. No terminaba de hacerse a la idea de que se había enamorado de un chico que a simple vista aparentaba ser extremadamente tímido, introvertido y que no tenía grandes expectativas para su vida. No solo era todo lo opuesto a ella, sino que no tenía nada que ver con el tipo de chicos que solían gustarle. Pero sin prestar atención a las opiniones ajenas, Julie se entregó a vivir su romance con George. En cuanto se graduaron, tomaron la decisión de alquilar una casa juntos. Para ese entonces, Julie había conseguido una beca que la habilitaba a estudiar periodismo en la Universidad St. Edwards. Habiendo cursado tan solo unos meses de la carrera, supo que su elección había sido la acertada, pero la continuidad de sus estudios empezó a verse en duda cuando se enteró que estaba embarazada. Cuando lograron procesar la noticia, la pareja decidió casarse en marzo de 2009. En un principio la familia de Julie se opuso. Intentaron convencerla de que no era necesario llegar a esas instancias. Además, no consideraban que George fuera el hombre indicado para ser su esposo. Pero a pesar de las advertencias, Julie siguió adelante con el plan, porque creía que estaba haciendo lo correcto. Era solo una cuestión de tiempo para que los conflictos aparecieran. Mientras Julie gestaba a la bebé e intentaba tener todo organizado para su llegada, George perdió su trabajo y, lejos de remediar la situación, prefería pasar el día jugando a los videojuegos. La joven se vio obligada a abandonar la universidad y buscar un empleo. No estaba dispuesta a quedarse de brazos cruzados, viendo cómo su futuro se desmoronaba a causa de su esposo, que ni siquiera la había acompañado en el parto porque eligió quedarse jugando. Julie consiguió un puesto de cajera en la cadena de farmacias Walgreens y se inscribió en la carrera técnica de farmacia. El nacimiento de Layla, su hija, no produjo ningún cambio en la actitud de George. Mientras Julie pasaba todo el día trabajando, se suponía que él debía cuidar de la niña, pero cuando Julie regresaba a la casa, lo único que encontraba era desorden, a la bebé con los pañales sucios de horas atrás y su esposo jugando frente a la pantalla. George llegaba a pasar un tiempo promedio de entre 12 y 15 horas frente a la pantalla. La joven de entonces 21 años comenzó a hartarse de la falta de responsabilidad de su esposo. Se dio cuenta que había cometido un error al casarse con él y que tenía que hacer algo para corregirlo. No quería seguir soportando esa situación. Finalmente, en octubre de 2009, 7 meses después de haber contraído matrimonio, se decidió a pedirle el divorcio. Aunque en todo momento él se negó a la separación, la decisión de Julie ya no tenía vuelta atrás. Tomó sus pertenencias y a su hija y se instaló en la casa de su abuelo para rehacer su vida. Por su parte, desempleado y sin el sostén de su esposa para pagar el alquiler, George se vio obligado a regresar a la casa de su madre. El pedido de divorcio había provocado una gran tensión entre ellos, pero estaban obligados a permanecer en contacto. El trato no era el ideal, pero aún así, acordaron compartir la tenencia de la niña. Sin el peso que resultaba George sobre sus hombros, Julie consiguió salir adelante. En menos de un año, fue capaz de finalizar sus estudios como técnica en farmacia, lo que la llevó a ganar un ascenso en su trabajo. También logró ahorrar lo suficiente como para comprar su primer auto. Por fin estaba pudiendo sacar adelante a su familia, como se lo había propuesto en un principio. Y para sumarle felicidad a su nuevo presente, un amor del pasado reapareció por casualidad. Mientras hacía las compras en un supermercado, se encontró con Aaron, aquel joven del que había tenido que alejarse cuando todavía era menor de edad. Aquel encuentro marcó el retorno de la pareja desde el punto donde lo habían dejado. Julie y Aaron se volvieron inseparables. Pasaban juntos cada vez que sus obligaciones se los permitían. Poco a poco, se estaban convirtiendo en una familia. Incluso planeaban irse a vivir juntos, incluyendo a Layla. Julie no podía estar más a gusto con su nueva vida. Por eso, cuando llegó el 26 de marzo de 2010, nadie podía comprender su radical cambio de actitud. Los viernes eran los días libres de Julie en el trabajo. Para aprovechar el tiempo disponible, solía usar la mañana para hacer trámites
y ponerse al día con sus amigos y familiares. Era común que invitara a su tía Dora a almorzar. Pero aquel día fue distinto. No se comunicó con nadie ni respondió a los incesantes llamados de su entorno. Esta era una actitud extraña. Normalmente, Julie atendía el teléfono de inmediato. Las horas pasaron y no llegó a su casa con Layla. El día anterior la niña estaba con él y en la mañana del viernes Julie debía recogerla para llevarla de nuevo con ella. La oscuridad de la noche se apoderó de aquella jornada primaveral y su familia seguía sin tener noticias de Julie. Su tía Dora contactó a Sandra para alertar sobre la ausencia de su hija. La preocupación empezó a ganar terreno. Samantha, la hermana menor de Julie, entró a su perfil de MySpace en busca de algún rastro sobre su paradero. Fue entonces que se topó con una serie de publicaciones que llamaron su atención. Julie había escrito varios mensajes en los que expresaba estar harta de la ciudad y para ponerle fin a su tristeza, había decidido marcharse. Esas publicaciones se repitieron a lo largo del día. Para la familia, nada de lo que veían ahí escrito tenía sentido. Julie no era el tipo de persona que compartía sus intimidades en redes sociales, pero sobre todo, no era capaz de huir de su lugar dejando abandonada a su hija y su trabajo. Estaba feliz con lo que había obtenido en el último tiempo. Mientras tanto, sus amigos también intentaban localizarla. Natasha, su mejor amiga, había intentado comunicarse con ella a lo largo del día. La llamó en varias ocasiones, pero Julie no atendió. Cuando estaba por darse por vencida, recibió un mensaje de su amiga que la extrañó. Julie le decía que no tenía ganas de hablar por teléfono, que estaba viajando a Colorado porque había conocido a James, un diseñador web del que se había enamorado y quería empezar su vida con él lejos de Austin. Otra de las personas que tuvo una conversación extraña por teléfono con Julie fue Aaron. Cuando vio las publicaciones que su novia había hecho en MySpace, le envió mensajes de texto pidiéndole explicaciones. Julie le respondió que ya no podía seguir adelante con la relación. Le pedía perdón por el daño que le estaba ocasionando, pero había conocido a otra persona y ya no quería estar con él. Aaron insistió en saber la verdad. No podía creer lo que leía. Le dijo que si no le decía la verdad de lo que estaba pasando, pondría fin a la relación. Julie no respondió y en ese instante el noviazgo se terminó. La mañana del día siguiente llegó y aún no había noticias de Julie. La familia estaba segura de que algo grave estaba ocurriendo. No podían quedarse de brazos cruzados. Dora llamó al 911 para dar aviso sobre la desaparición de su sobrina. En primera instancia, las autoridades enviaron un móvil al hogar, donde estaba reunida la desesperada familia, mientras buscaban algún tipo de prueba que los guiara hacia Julie. Fueron por sus redes sociales, leyeron las mismas publicaciones que horas atrás había visto la hermana. Lo primero que pensaron fue que se trataba de otro caso en el que una madre sobrepasada abandonaba su hogar. Aparentemente, estas situaciones se daban bastante seguido, pero la familia intentó sacarles esa idea de la cabeza, porque Julie jamás actuaría de ese modo, aunque no tenían manera de probarlo más que sus palabras. Las autoridades desestimaron la gravedad del asunto, asegurando que volvería en cualquier momento por sus propios medios. Pasaron más de 2 días sin Julie, y su familia vio que la policía no estaba dispuesta a buscarla. Dora salió en su auto a recorrer el mismo camino que hacía su sobrina a diario para ir al trabajo. Preguntó en Walgreens, la farmacia donde Julie era empleada, si la habían visto, pero nadie le aportó información. Mientras iba de regreso a su hogar, descubrió algo que la alertó. Pasando por otra sucursal de la cadena farmacéutica, vio el auto de Julie en el estacionamiento. Dora bajó corriendo a preguntar si habían visto a la joven. Llevaba una foto de su sobrina con ella. Allí tampoco sabían de ella, pero creyeron encontrar la prueba que necesitaban para demostrarle a las autoridades policiales que Julie no se había ido por su propia voluntad, sino que se trataba de una desaparición forzada. Al día siguiente, volvieron a llamar a los efectivos. Un oficial se hizo presente en el estacionamiento de la farmacia. Sandra y Dora le solicitaron que abriera el vehículo en busca de alguna prueba. El hombre no solo consideró que el pedido era exagerado, sino que además no tenía una orden que lo habilitara a hacerlo. Antes de que se marchara, dejándola sin respuestas,
Las mujeres recordaron que a 3 cuadras de aquel lugar vivía George, el esposo de Julie. Estaban seguras de que él podía aportar información por el día de su desaparición. La joven tenía que ir a recoger a su hija para llevarla de nuevo con ella. El oficial accedió a hacer una visita al domicilio de George. Cuando llegó al lugar, fue recibido por el joven en cuestión. Este le dijo que en la mañana del 26 de marzo, Julie se había presentado en la casa, pero en lugar de llevarse a Layla, le había pedido si podía cuidarla algunos días más, porque ella tenía otras cosas de las que ocuparse. Agregó que la había visto decaída. El oficial escuchó el testimonio y le pidió pasar a la casa con el objetivo de encontrar alguna prueba. Paseó por todos los rincones del lugar, pero nada indicaba que Julie hubiera estado allí. Cuando estaba a punto de marcharse, vio a través de una ventana que en el patio había un cobertizo. Fue hasta allí acompañado por George, y cuando abrió la puerta, vio un pozo que había sido cavado recientemente. Al consultar de qué se trataba, George dijo que los inquilinos anteriores lo habían hecho para pasar tuberías de agua. El oficial ya no tenía nada más por hacer ahí. Su siguiente tarea era regresar a la estación y elaborar el informe de lo ocurrido, para dejarlo en manos de los investigadores. Estos comenzaron por interrogar a George, porque había sido el último en ver a Julie. En su declaración, el ex esposo de la joven volvió a decir que esa mañana había ido a su casa para pedirle que cuidara a Layla por unos días más, mientras ella resolvía algunos asuntos. También le preguntaron si estaba al tanto del tal James, con el que supuestamente Julie se había fugado. George dijo no estar al tanto de que su ex estuviera en una relación. Los investigadores supieron por medio de la familia que la joven estaba en una relación con Aaron. Entonces fue su turno de presentarse a un interrogatorio. Aaron contó que habían pasado la noche anterior a su desaparición en su casa. A la mañana, se despidió de Julie y salió a trabajar. Confesó que más tarde tuvieron una discusión a través de mensajes de texto, porque su novia estaba actuando extraño. Cuando le pidieron ver esos mensajes, Aaron dijo que los había borrado porque le causaban dolor. Esa fue la primera alerta de los investigadores para clasificarlo como un presunto sospechoso. Después de todo, había estado con ella en los últimos momentos en los que fue vista y tenía motivos para querer hacerle daño. Pero esta teoría se cayó de inmediato. Aaron presentó una prueba que, además de desligarlo de toda sospecha, demostraba que los dichos de la familia sobre Julie eran ciertos. Se trataba de una carta de puño y letra que Julie le había escrito a su novio en la mañana del 26 de marzo. Allí le decía lo mucho que lo amaba y lo feliz que estaba de tenerlo en su vida. También le dejaba saber de su deseo de casarse y formar una familia juntos. Los investigadores comprendieron que la joven tenía más razones para quedarse en Austin que de marcharse con alguien que supuestamente acababa de conocer. Sin embargo, esto significaba que la investigación volvía a su punto de inicio. No tenían ninguna pista para avanzar. Los meses pasaban, Julie seguía sin aparecer, y su familia esperaba novedades con la misma angustia del primer día, pero nadie hacía nada por ayudarlos. Al final, se vieron obligados a tomar medidas más drásticas, y consiguieron que el caso diera el paso que necesitaba para su desarrollo. Después de meses sin movimientos en la causa, la familia tomó la iniciativa de investigar por su cuenta. Empapelaron la ciudad con pancartas que ponían al tanto a los habitantes de Austin y alrededores sobre la desaparición de Julie. También contrataron a investigadores privados para que consiguieran por todos los medios alguna pista sobre su paradero. Contactaron a los medios locales para difundir la noticia, que rápidamente se replicó a nivel nacional. El país entero estaba al tanto sobre la desesperada búsqueda de Julie. Miles de personas ofrecieron su ayuda a la familia, pero un llamado en particular fue el que cambió por completo el panorama. Sandra, la madre de Julie, recibió un llamado de la producción del programa televisivo El Show del Dr. Phil, conducido por el psicólogo Phil McGraw, para poner a su disposición lo que hiciera falta en pos de encontrar a Julie. Sabiendo que en uno de los segmentos que solía presentarse en el programa consistía someter a una persona a una prueba en el polígrafo para detectar mentiras, Sandra les pidió que eso mismo lo hicieran con George. El 7 de julio, a 4 meses de la desaparición de la joven, quedó evidenciado en televisión nacional que cuando le preguntaron si le había hecho algo a Julie, George mintió al responder que no. Además,
Las cámaras fueron testigos del momento en el que Victoria, su propia madre, le cuestionaba qué había hecho con su exesposa y le pedía que le dijera dónde estaba. Todo el país, incluida su madre, tenía como principal sospechoso de la desaparición de Julie a George de la Cruz. Solo faltaba que las autoridades pensaran igual. Después del momento de tensión que vivió en televisión, George se internó por algunos días en el hospital Austin Lakes para someterse a una evaluación psicológica. Su madre aprovechó su ausencia para buscar ella misma alguna prueba de su exnuera en la casa. Revisó todos los rincones hasta que llegó al cobertizo del patio. Vio el mismo pozo que meses atrás había encontrado el oficial. Cavó un poco, pero antes de continuar decidió dar aviso a la policía. Ese fue el momento en el que por fin se inició una verdadera investigación. Las autoridades notaron que el pozo tenía una medida similar a la estatura de Julie. Extrajeron partículas de la tierra y la enviaron a analizar al laboratorio en búsqueda de ADN de la joven. Por otro lado, encontraron elementos como guantes de látex, un cuchillo, herramientas para cavar y un montículo de tierra que aumentaron las sospechas sobre George. Días más tarde, regresaron a la casa con una orden de allanamiento. En esa oportunidad, tuvieron acceso a la habitación de George. Allí encontraron recibos de compras que se habían hecho el 26 de marzo, con la tarjeta de débito de Julie. Los investigadores recogieron todos los objetos que podían servir de prueba, incluida la consola con la que George jugaba todo el día. Los resultados del análisis sobre la tierra dieron negativo, y los perros entrenados para detectar cuerpos no advirtieron la presencia de Julie. El siguiente paso fue visitar el supermercado que los recibos indicaban. Accedieron al registro de las cámaras de seguridad y vieron que quien había hecho la compra había sido George, acompañado de Layla. Julie no aparecía en el video en ningún momento. En ese entonces, la causa fue cambiada de desaparición a homicidio. Los investigadores tenían razones para creer que Julie nunca había salido de Austin, y peor aún, que ya no la encontrarían con vida. Lo más conveniente era concentrarse en demostrar la responsabilidad de George, y todavía tenían mucho por averiguar. Cuando las pruebas físicas se agotaron, debieron volver al principio. Si en el primer día de su desaparición Julie había hecho publicaciones en sus redes sociales, ¿por qué se habían detenido tan pronto? ¿Y por qué no seguir la investigación por esa línea? La pista clave estaba en el rastreo de su celular. Los investigadores convocaron a Jim Cook, un experto en análisis forense digital, que se dedicó a evaluar minuciosamente los últimos movimientos del dispositivo. Cook logró comprobar que efectivamente Julie había estado en la casa de George, pero a diferencia de otras veces, había permanecido en el lugar mucho más tiempo. También, su teléfono había captado señal de una antena cercana al supermercado, en el que su exesposo había sido visto, y a la misma hora. Ese descubrimiento fue clave para confirmar que el supuesto James de Colorado en realidad no existía, y que tal como pensaban, Julie no había abandonado la ciudad. El siguiente paso fue analizar la consola de George. Los resultados revelaron que el 26 de marzo, el joven que solía pasar jornadas de hasta 18 horas jugando, no había usado el dispositivo por aproximadamente 20 horas. Si efectivamente aquel día había terminado con la vida de Julie, había tenido tiempo de sobra para deshacerse del cuerpo y de todo tipo de indicios. Al día siguiente, George visitó a un amigo que vivía al norte de la ciudad. Llevó su consola y se conectó a la red de Wi-Fi de un vecino. Casualmente, el celular de Julie también recibió la misma señal. Era la primera vez que el dispositivo figuraba en esa zona de la ciudad. Los investigadores ya no tenían dudas. Durante todo ese tiempo, George había estado mintiendo para ganar tiempo. En total, los investigadores tardaron 2 años en juntar las pruebas que necesitaban para encarcelarlo. Finalmente, el 13 de septiembre de 2013, George de la Cruz fue arrestado y en abril de 2015 comenzó el juicio en su contra por la desaparición y asesinato de Julie Ann González. Lograr la sentencia firme era una tarea difícil para la fiscalía, ya que solo tenían pruebas circunstanciales para probar la responsabilidad del acusado. Los investigadores nunca encontraron su cuerpo. A lo largo de la jornada,
que se extendió por 7 horas. Además de presentarse las pruebas, se presentaron a declarar testigos clave, entre ellos un compañero de celda de George, que confesó haber tenido una seria conversación con él. Según el testigo, De la Cruz le contó que el 26 de marzo de 2010 había peleado con Julie porque había llegado a sus oídos que estaba en una nueva relación. La conversación fue subiendo de tono y Julie lo amenazó con llamar a la policía. Eso hizo que la discusión de George escalara y derivara en violencia física, pero según le dijo a su compañero de celda, no tenía intenciones de asesinarla. Lo que ocurrió fue que en un forcejeo, Julie se cayó, golpeó su cabeza contra una mesa y quedó inconsciente. La última en declarar ante el tribunal fue Sandra, la madre de Julie, que además de dedicar palabras de cariño hacia su hija, desmintió el relato en el que George hacía pasar el deceso de Julie por un accidente. La mujer contó que originalmente su hija tenía que ir el 25 de marzo a recoger a Layla a la casa de su padre, es decir, un día antes del que en realidad fue. El cambio de planes se debió a que George le había pedido que lo dejara pasar más tiempo con la niña, pero según le confesó a su madre, Julie creía que su expareja estaba tramando algo. 5 años más tarde, todos los presentes en el recinto podían comprobar que efectivamente tenía un plan entre manos. George de la Cruz sabía que aquel día no iba a estar su madre en casa y tenía la oportunidad de dar rienda suelta al resentimiento que sentía hacia su ex, no solo por haberlo dejado, sino también por reemplazarlo. Finalmente, George de la Cruz fue declarado culpable y el 22 de septiembre de 2016, con entonces 27 años, recibió la sentencia definitiva a cadena perpetua. La resolución del caso de Julián González marcó un precedente en materia criminal. En aquel entonces, el análisis forense digital todavía no estaba del todo instalado en las investigaciones, pero además fue uno de los pocos en los que se logró condenar al acusado por asesinato, a pesar de no tener el cuerpo para demostrarlo. George de la Cruz se declaró inocente en todo momento y jamás confesó qué hizo con los restos de Julie. La familia de la joven encuentra consuelo en la idea de que algún día, cuando Layla, su hija, finalmente le pregunte por su madre, el hombre va a quebrarse y va a confesar toda la verdad. Hoy en día, Layla es una adolescente que está cerca de graduarse. Fue criada por Victoria, la madre de George, y por años se negó a tener relación con su familia materna porque los consideraba responsables de enviar a su padre a la cárcel injustamente. Fue en el último tiempo que accedió a acercarse a ellos poco a poco. Esta es una de las razones por las que la familia al fin recibió un poco de paz, y es que desde el 26 de marzo de 2010, sin pistas de sus restos, sostienen la esperanza de algún día encontrarla para despedirla como lo merece. También, por más mínima que sea, conservan la ilusión de que en algún momento Julie lo sorprenda entrando por la puerta. Una vez más, estimado público, agradezco su compañía. Gracias por acompañarme en esta nueva transmisión. Recuerden que pueden seguirme en redes sociales. Actualmente me encuentro en Facebook, Twitter, Instagram, TikTok y también en Spotify. Si el caso de hoy te pareció interesante e informativo, te pido me regales un like o un comentario sobre la transmisión de esta noche. Me despido de ustedes, no sin antes agradecerles su compañía, y recuerden, si aún no estás suscrito, te hago la cordial invitación a que lo hagas y formes parte de esta gran comunidad. Esto es El Criminalista Nocturno. Hasta la próxima emisión. Buenas noches.